Vamos a recibir ahora a nuestro invitado. Él es empresario, economista, delegado ONU en Estados Unidos, Cassian Peña. ¿Cómo estás, Cassian? ¡Bienvenido! Hola Vivi, qué gusto hablar contigo hoy, qué gustos, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, todo estupendo. Ahora la última semana en España y la próxima semana ya estaré por Nueva York, que lamentablemente creo que no vas a estar más. No. Ya, yo estos 2 días, hoy y mañana de Yapa nomás, porque yo ya me despedí el viernes. Me despedí, les voy a extrañar y después al final no era todavía mi despedida. Entonces estoy otra vez acá, pero muy feliz. Pero de todas maneras, yo te voy a ver, Cassian, porque yo sigo el programa. Sí, Vivi, yo creo que con tu gran trabajo, Bruno va a tener un tiempo difícil volver otra vez. ¡No! Yo creo que está bien. No digas eso, loco. Ay, qué simpático. Muy bien, fantásticamente. Muchas gracias. No, yo realmente me encantó y lo dije todos los días y lo voy a seguir diciendo. Un equipo acá maravilloso de producción, todo perfecto, con excelencia, como es la marca de Bruno y de María Luz. No hay duda, sin desmerecer a todos los buenos profesionales que están acá, pero siempre la cabeza es quien marca el camino y esto es un relojito suizo, este lugar de M Online, porque todo funciona súper bien con los mejores profesionales, obviamente, que están acá trabajando. Y es un gustazo. Bueno, estás en España y después ya la próxima semana vas a New York. Y contame un poquito qué tal ahí. Hay lindo tiempo, ¿cómo está? Sí, como seguramente puedes ver acá. Sí. Hace sol, ¿verdad? Sí. Hace un buen tiempo y la verdad es que hoy en día también en muchos lugares en España la cultura latina también es sumamente presente, ¿no? Claro. Entonces es muy similar. Cuando yo me fui a Paraguay, yo noté también que muchas calles, muchos negocios parecen muy similares como en España. Entonces obviamente hay ese lazo muy fuerte. Sí. Pero bueno, yo creo que es un país sumamente para visitar, muy, muy lindo también. Pero hoy tenemos un tema, Vivi, muy importante, yo creo, y muy interesante. Aún si yo me encuentro en Europa, yo hoy quiero mirar hacia Asia, ¿no? Ya. Asia, como sabemos, tiene países que son gigantescos, países que son superpoderes, si es Corea del Sur, o si es Japón, si es China, y ahora nuevos países que están ahora emergiendo también, ¿verdad? Sí. Pero un país en el cual me voy a enfocar hoy va a ser Japón, ¿no? Japón en los años 80, 90, como comentaste con la música, en esa misma época, Japón era como el país emergente, el país que tenía tanta plata, ¿no? Un PIB per cápita más alta que Estados Unidos. Compraron la Torre Rockefeller en Nueva York, ¿no? Sí. Y ya la gente pensaba que quizá Japón va a ser el próximo país que va a controlar y dominar el mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, si miramos hoy en día, ¿no? Obviamente China hoy en día tiene un rol más significativo, pero también vemos que Japón ya no se habla más como antes, ¿no? Están en un tiempo muy malo económicamente y hoy nomás te quiero comentar por qué pasó lo que pasó y quizá también para aprender, para que nosotros no hagamos el mismo error. Sí. Y también cómo se podría mejorar la situación. Es la recesión económica que está viviendo en este momento Japón, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál y qué es lo que provocó eso de ser una potencia? Bueno, yo creo es muy importante empezar ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se terminó, que era 1945. En esa misma época, los Estados Unidos, tras una rendición en ese mismo año, Japón fue parcialmente ocupado por los Estados Unidos. Y ahí los estadounidenses implementaron unas reformas muy claves que hoy en día aún se siente y que ayudó al país crecer y ser una competencia a nivel mundial, ¿no? ¿Y cuáles eran los factores ahí que mejoró la economía japonesa? Pues primero desmantelaron los saibatsus. ¿Qué eran los saibatsus en esa época?
eran los conglomerados familiares que controlaron todo el país, ¿no? Había este sistema un poco de casta, Sí. ese sistema donde solo había una concentración de riqueza muy alta en algunas familias, y pues con ayuda de los Estados Unidos quitaron eso, ayudaron a dar más riqueza a una mayor cantidad de personas, y también, por ejemplo, dieron tierras a más personas, y así también aumentaron la participación económica a los ciudadanos. Y el tercer factor era que es hoy en día muy importante, es que transformaron a Japón a un país exportador, ¿no? Que se enfocaron en las exportaciones, si es de coches y de diferentes sectores también, que hasta hoy en día tiene un símbolo de calidad y un símbolo de un buen producto, ¿no? Sí. Y bajaron los intereses para deuda y también apoyaron la industrialización, ¿ya? Y entonces eso era como empezó Japón siendo un líder. Pero después había un hecho que cambió todo, una ley, ¿no? Que nos enseña que una ley puede cambiar el futuro de un país. Ujú. ¿Cuál era ese ley o ese acuerdo? Era el Acuerdo de Plaza, que era en 1985, entre los Estados Unidos y Japón, donde había mucha presión de Europa y los Estados Unidos para que el yen, que se usa en Japón, para que se suba de valor, porque las exportaciones eran demasiado baratas, ¿no? Y que Ujú. también arruinaron muchas de las industrias infantiles y todo lo que tiene que ver en los Estados Unidos o en Europa. Y bueno, Japón dijo, ok, vamos a subir el valor del yen, y lo subieron muchísimo, ¿no? Antes uno podía comprar por $1 239 yen, y 3 años después solo 128. Entonces, casi bueno, el 100% así decir de Sí. diferencia. Y así aumentaron el valor del yen y hizo las exportaciones mucho más caras. Lo que Claro. no sabía en esa época era que esto va a dañar mucho la economía, porque no estaba diversificada, ¿no? Se enfocó mucho en las exportaciones, y eso también hizo ahora los próximos resultados que te voy a comentar, que impactaron sumamente al país. Sí. Sí, esto que estás comentando es cómo después de la guerra, de la Segunda Guerra, cómo Japón se pudo poner como la tercera potencia a nivel mundial económica. Pero ahora está en una recesión. Y entonces, ¿qué es? ¿Hicieron todo tan bien? ¿Qué es lo que hicieron mal? ¿O cuáles son los factores que están incidiendo en que Japón ya no esté en el tercer lugar, que le gane a Alemania y que vaya bajando, ¿verdad? Exacto, y otra vez para dar un poco más de contexto, Sí, en esa época, en el fines de 80, 8 de los 10 empresas más grandes del mundo eran japonesas, sí. ¿no? Y hoy en día, obviamente, muchos son de los Estados Unidos o de China y de Arabia Saudita y todo lo que tiene que ver, pero antes era 8 de 10 eran japonesas. Entonces Japón tenía una enorme influencia todo el mundo. Pero bueno, ahora te comento cómo lo que pasó. Entonces, Sí, el valor del yen subió de valor muchísimo, que encareció las exportaciones, y después sucedió otra cosa, que era una burbuja de especulaciones. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos dieron créditos muy baratos, un poco como el crisis financiero en Nueva York, en los Estados Unidos, ujú, ¿no? Donde dieron créditos para un precio muy barato, y uno no tenía que tener demasiado colateral, así decir. Entonces dieron demasiado crédito a tasas muy bajas, y eso creó una burbuja, y después explotó esa burbuja. sí. Y eso tenía un impacto significativo, que hasta ese año que pasó, que era 1990, ya se estancó. Entonces, Here's Case de, Hayes by de, Nicky CLK and Stanley. Ay, ¿qué pasó? A ver, Perdón. no, no te preocupes. Desde 1990, lo que pasó entonces era que desde entonces, en temas de el mercado laboral, la gente hoy en día cobran lo mismo de lo que cobraron hace 30 años o 35 años. ¿Te Es una imaginas? locura. Entonces, esa burbuja explotó, eh, quitó aproximadamente $2 billones de riqueza del país y del mercado de acciones y todo lo que tiene que ver.
después que vimos que los bancos hoy en día aún siguen estando ahí, los bancos siguen estando con una deuda muy alta que hasta hoy en día tiene un impacto muy grande, y porque tenían esa deuda significativamente alta, ellos no podían reinvertir en, por ejemplo, extensiones fiscales, invertir en infraestructura y todo, porque tenían que repagar esa deuda, Sí. ¿verdad, Vivi? Y bueno, Sí. eso impacta todo, y hasta hoy en día vemos hay en Japón impuestos altos, vemos que los japoneses no invierten en su propio desarrollo, y vemos también una cosa clave para comentar es la demográfica, ¿no? Como sabemos, y una de las cosas principales del Paraguay es que el Paraguay tiene una población muy joven, ¿verdad? Que es una cosa muy, muy linda. Yo también escuché la entrevista que hiciste con otro invitado acerca de la fidelidad y todo lo que tiene que ver, donde Paraguay Sí. beneficia, que es un país muy joven. Pero Japón es lo opuesto. Hoy en día vemos que 25% de la población tienen una edad mayor de 65 años, ¿no? Y también la mano de obra de gente en el mercado laboral bajó al 10% en estos últimos 20, 30 años. Entonces, eso tenía un impacto muy grande, y hasta hoy se siente eso, y eso es el patrón que vemos hasta hoy en día. Claro, en Japón hay muchísimas personas longevas, ¿verdad? Que eso es algo positivo, porque uno dice, bueno, tenemos que copiar qué hacen para vivir tanto tiempo y bien sanos, pero la tasa de nacimiento cada vez es menor. Entonces hay menos mano de obra, menos gente en edad productiva que tiene que producir para poder mantener a los jubilados. Entonces, por ahí viene también este problema, el problema demográfico que vos estabas comentando. Exactamente. Y los japoneses hasta hoy en día tienen una jerarquía, ¿no? Jerarquía muy, Sí. muy rígida, y a empresas, a gobiernos, hasta también a política, por ejemplo, de la inmigración, tienen una inmigración muy baja, que ven una demográfica ahora que no es nada buena, pero tampoco quieren traer más inmigrantes al país. Abrir Y la eso también, frontera, obviamente, exactamente, crea ese déficit de mano de obra joven, mano de obra barata, que hasta hoy en día vemos. Si quieres crear un puente, ¿no? Y construir un puente, por ejemplo, requieres mano de obra barata y buena, ¿no? Claro, y Pero hoy en joven. día- Sí, y joven. claro. Porque uno de 50 años va a tener un tiempo más difícil, ¿no? Sí, sí. Y hoy en día Japón no tiene eso, que también obviamente limita su progreso a temas muy macros, ¿no? Sí. Y el tema del yen que se debilitó, Casiam, Sí, eso también influye, ¿verdad? Porque la moneda estaba muy, muy fuerte y bueno, se debilitó un poco el yen. Eso sí hizo, lo positivo es que hubo un poco más de exportación, ¿verdad? Pero de todas maneras tuvo una devaluación frente al dólar. Ese es uno de los temas. Lo que vos decías también, el tema demográfico, que es tan importante. Y yo cuando supe que ibas a hablar de este tema, estuve mirando un poquito y lo que me llamó la atención es algo que no sé si es correcto, pero te comento. Dice que hubo una caída en la demanda interna, ¿verdad? De consumo. Y atendé por qué, según lo que yo encontré. Porque hizo mucho calor y entonces las familias no estaban acostumbradas, entonces no salían a comer afuera. ¿Será que puede ser eso? Viste que en internet uno encuentra cualquier cosa, ¿verdad? Pero no sé, decía esto. Después que el aumento de costo de vida que llevó a los consumidores a reducir el gasto. Esto sí, eso le pasa en cualquier país del mundo. Aumenta el costo de vida y bueno, no le da el cuero de seguir gastando lo mismo porque se consume menos, porque alcanza menos, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es eso. Sí, bueno, yo creo es una teoría interesante, ¿no? Yo creo, podría ser. Yo seguramente escuché teorías mucho más locas que esa, pero
Yo creo Sí. que quizá 1 o 2 años podría ser, ¿no? Pero Ujú. si miramos los últimos 30 años, Claro. yo creo que la gente ya se adapta y que Obvio. eso no es la cosa principal. Sí. Pero comentaste bien una cosa, que era que Japón en esa época, cuando tenían que repagar esa deuda, tenían un conflicto, no tenían la plata, el dinero para repagar. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos aumentaron la tasa de consumo, entonces el impuesto de consumo, y lo incrementaron del 3% al 5%, Dios ¿no? mío. Entonces casi duplicaron esa tasa de consumo. Y eso sí, muchos economistas dicen que era el detalle pequeño pero muy importante en toda esta ecuación, porque primero desmotivó a gente que gastan dinero y impacta a la gente más vulnerable, la gente más pobres, Sí. hasta la gente también muy ricas. Entonces, mucha gente dice que eso no era una buena decisión económica y que hasta hoy en día se siente. Ujú. Bueno, pero en realidad todo lo que estamos viendo en este caso es, además de todo de que el yen está más debilitado y todo, yo creo que una de las cosas que hace que un país tenga problemas a nivel económico o de recesión es Sí. a mi manera de ver, el tema primero del costo de vida, del monto de los impuestos, ¿verdad? Del porcentaje. Sí. Y después esto que para nosotros acá en Sudamérica es inimaginable, que es la tasa demográfica, ¿verdad? La baja cantidad de nacimientos. O sea, es una población vieja, por hablar mal y pronto, ¿verdad? Es una población vieja que ya está... Exacto. Que ya está jubilada, entonces no son productivos y viven de la jubilación. Y hay poca gente trabajando para poder pagarle la jubilación a ellos. Exactamente, ¿no? Y un detalle clave también, como comentaste bien, ¿no? La jubilación es un detalle muy importante, y también, por ejemplo, los gastos médicos, que obviamente si la gente ya se convierte en una edad más vieja, los gastos médicos suben también. Sí. Y si hay un subsidio del gobierno, incrementa también el coste para el gobierno. Entonces, eso es lo que vemos, y yo siempre tengo una risa, ¿verdad? Cuando gente en los Estados Unidos quieren ahora decir, ok, tenemos ese problema de la gente que no quieren tener hijos, como en Japón al momento, como en Alemania y muchos países ya establecidos. Y muchos de ellos, economistas o políticos, dicen que hay que dar extensiones fiscales y así ayudar a la gente para que tengan más hijos, ¿no? Y yo sí que creo, quizá hay un poco de verdad en eso, ¿no? Si es imposible tener hijos en términos económicos, es difícil tenerlos, pero al mismo tiempo, si miramos los países que tienen más hijos, son los países más pobres, ¿no? Si claro. Es en África o también en el Paraguay, está en una peor posición económicamente que Japón. Entonces, yo creo siempre vuelve a la cultura, ¿no? La sociología, donde creo que los japoneses están en la caja donde se querían ahora más y más enfocar, si es en el trabajo o en la vida más personal, y no tanto en crear una futura generación, ¿no? Que eso es una clave muy importante, y que el gobierno también tiene que incentivar eso, que la gente cambie un poco quizás su mentalidad a así crear esa próxima generación que puede devolver al país y hacer algo muy grande, ¿no? Así mismo, a mayor educación, menor cantidad de hijos. Eso es una ecuación que es real, ¿verdad? Entonces uno ve los países más desarrollados, que son evidentemente los que tienen mejor educación, porque el desarrollo va directamente con la educación, no hay vuelta de hoja. Los países más desarrollados, que son personas más educadas en general, ¿verdad? Porque obviamente todos los países tienen gente muy educada, pero estamos hablando de que así una generalidad de que la mayoría, el 100%, son personas educadas que tuvieron acceso a la educación. Eso hace el pensamiento, entonces la educación trae responsabilidad. Y si uno va a traer un hijo al mundo, es mucha responsabilidad, ¿verdad? Hay muchos irresponsables que siguen trayendo hijos al mundo sin pensar en cómo los van a mantener. Pero esto va cambiando. Incluso en nuestros países ya la tasa de natalidad
sigue creciendo, pero la edad en que las parejas tienen hijos va aumentando porque está primero el tema de, bueno, terminar en la facultad, terminar los estudios, estabilizarse económicamente y luego tener hijos. Esto de a poco también sucede en Paraguay. Y obviamente todo eso hace que la tasa demográfica vaya cambiando. No tanto como en Japón, ¿verdad? Pero porque ahí ya es el otro extremo. Yo creo que al fin y al cabo eso, ¿no? La demográfica, mirando a la familia, es una cosa muy clave, ¿no? Y que la educación, al fin y al cabo, no importa si uno tenía, no sé, ese título o no, la educación viene de la casa, ¿no? Viene de la familia y viene de la educación propia también, ¿no? Si miramos a la gente a veces que también son al cargo del país, ¿no? Tienen quizá muchos títulos, pero no tienen esa inteligencia, ¿no? Sí. O también en otros ámbitos, y hay gente muy educada que no tenían que irse a la universidad. Por ejemplo, también un Nayib Bukele, que transformó El Salvador, él tampoco tiene un título, ¿no? Entonces, hay una relación, pero al fin y al cabo, sí, la demográfica es sumamente importante y hay que incentivar un poco que la gente tenga más hijos. Pero también, Vivi, te quería comentar, si uno sería el economista del país, ¿no? Sí. Cómo uno podía cambiar la situación, ¿no? O también prevenir la situación en el primer caso. Eso, claro. ¿Sabes? Y una cosa que yo siempre creo que es muy importante es enfocarse en la productividad, como también bien destacaste, ¿no? Y yo noto en un país como Japón, y hablé con amigos también empresarios y economistas en Japón, dicen que, por ejemplo, si sos un empleado de una empresa, lo hacen muy difícil echarle a una persona, y los trabajadores son muy leales a su empresa. ¿Qué significa? Que quizá una vida entera pasas en una misma empresa, que esto en los Estados Unidos o en Europa es impensable. Casi exactamente, ¿no? La gente se va moviendo a donde uno puede jugar mejor al ajedrez, así decir, ¿no? Y llegar al checkmate, al jaque mate, ¿no? Y eso hay que cambiar un poco. Hay que crear la flexibilidad en términos del mercado laboral, diversificar la economía. No puede ser tampoco que uno tiene tanto valor en solo exportar, y las exportaciones como era en Japón. Hay que diversificar eso en tecnologías digitales, en nuevos sectores, y sumamente importante, como hablamos hace 2 semanas del espacio, es también invertir en las investigaciones y el desarrollo, ¿no? Que es muy importante para innovar y crear nuevas innovaciones en su propio país, como en Japón. Así mismo. Bueno, pero y a tu manera de ver, esto es ahora, hay una recesión en Japón. Esto, ellos ya, me imagino que están, si nosotros estamos hablando de Japón, ellos con más razón tomando medidas para tratar de mejorar esto. Así es. Pero como sabemos, hay siempre, si hay un sistema, ¿no? Es difícil a veces cambiar el sistema de un día al otro, y a veces hay esos milagros, ¿no? Como el milagro económico de Japón en los años 80, pero también hay los milagros negativos, ¿no? Y que es lo que exactamente está experimentando Japón. Yo creo que nos enseña una lección muy importante, que primero es no crear esas burbujas crediticias de dar crédito demasiado fácil, ¿no? También, segundamente, diversificar. Terceramente, también fomentar eso, que gente tengan hijos, o quizás, si eso no es una posibilidad, traer inmigración legal al país, darle un visado, lo que sea, para traer la mejor gente que vengan al país, y así desarrollan, similarmente como en Estados Unidos después de la Guerra Mundial, donde mucha gente, muchos alemanes, por ejemplo, se fueron, innovaron en Estados Unidos, pero tenían raíces alemanas, ¿no? Por esos visados. Así mismo, sí. Y hay países en el mundo en que pagan a la gente para que vaya a vivir y que tengan hijos, ¿verdad? Y pagan por hijos y todo eso. Tendríamos que hacer una excursión y llevar a unos cuantos paraguayos a que poblen, a que vayan poblando estas metrópolis. Bueno, hablando de Japón, acá tenemos una noticia: un terremoto de 6.8 sacude Japón y provoca aviso de tsunami. Ahora. Mira vos.
Ahora, hace 25 minutos es esto. Ahora, justo que estamos hablando de Japón, Cassian. No, bueno, ojalá que todo está bien, qué coincidencia también, ¿no? Sí. Pero Japón siempre es una zona geográfica muy vulnerable, ¿no? Y volviendo al Paraguay, una cosa buena es que uno no tiene tanto de eso, ¿no? Y muy poco Sí. de esas cosas que vienen de la naturaleza, ¿no? Los fenómenos naturales, sí. O sea, como no tenemos mar, ya es más difícil tener tsunami, no tenemos, y terremotos tampoco. Por más que hace poco hubo así un temblor en Argentina y acá medio que se sintió un poquitito, pero mínimo, o sea, nada de cosas para preocuparse, ¿verdad? Sí. Eso despierta en la mañana, ya tiene su propósito. Así mismo. Así mismo. Bueno, Cassian, qué gusto este contacto contigo. Ya la próxima semana desde New York y ya con Bruno Masi. Yo voy a estar como espectadora atendiendo, te estoy siguiendo, entonces voy a estar como espectadora viendo la entrevista que vas a tener la próxima semana con Bruno. No, viví muchos éxitos con todo lo que haces, que yo creo que es una gran cosa, y yo sé que sirves como una inspiración a mucha gente, también a chicas jóvenes, ¿no? Que te miran y que se inspiran de ti, y yo creo que eso es una muy linda cosa, y sigue con todo, y ya seguramente pronto hablamos otra vez, ¿verdad? Muchísimas gracias, Cassian, que disfrutes de tus últimos días, semanas en España. Y bueno, un gusto realmente haberte entrevistado. Me encanta la manera que ves las cosas y cómo investigás y también sos un ejemplo para la gente joven porque estás comprometido con todo lo que significa progreso y me encanta eso. Gracias, Cassian. Gracias, Vivi. Chao, chao. Muchísimas gracias.